Bienvenidos a Sintéticos pero Sinceros. Hoy exploramos una cuestión candente. ¿La IA te está haciendo más tonto o más libre? Empezamos con una reflexión. Mucha gente ahora delega pensar en la IA, y eso influye en el cerebro y hasta en la vida. Ujú, exacto. Y aunque a algunos les preocupa, hay quien dice que delegar no es pecado. Después de todo, la humanidad ha estado haciendo trampa con tecnología desde siempre. ¿No es interesante pensar que usamos GPS para orientarnos y calculadoras para las cuentas? Ya, claro que sí. La cuestión se divide en dos grandes áreas. Por un lado, delegar tareas mecánicas como resumir, ordenar, transcribir, y por otro, dejar en manos de la IA el juicio, el decidir por uno mismo. Si le pides dime qué opinar y simplemente copias, estás alquilando tu columna vertebral mental. Ujú, pero no se trata solo de mecanizar. La IA, en otras circunstancias, actúa como un exoesqueleto cognitivo. Si antes te llevaba 3 horas investigar un tema y ahora en 15 minutos tienes toda la info, referencias y hasta contraargumentos, eso suena liberador. Sí, sí, pero ahí radica el truco. El problema es, muchas veces, se crea una ilusión de competencia. Te rellena de respuestas, resúmenes, y te da la sensación de ya sé, pero cuando llega el momento de explicar o defender, te quedas en blanco. Es como hacer ejercicio con una cinta eléctrica en el gimnasio. Te mueves, pero no fortaleces Ya, realmente. exacto. Y en lo que respecta a delegar, una distinción muy útil es, ¿estamos usando la IA como muleta o como entrenador? La muleta es pedir que lo haga por ti. El entrenador te ayuda a hacerlo mejor. Ujú. Eso es. Y si pides, hazme un argumento sin más, es como depender de una muleta. Pero si pides, critica mi argumento, encuentra huecos, dame contraejemplos, es como tener un entrenador que te empuja a pensar. Sí, aquí es donde muchos se equivocan. Cuando siempre recurrimos a la IA para resolver cada duda, el cerebro se acostumbra a no tolerar la incertidumbre, que es precisamente el caldo donde nacen las ideas originales. Ya, exacto. Y te cuento una escena típica. Alguien quiere emprender, le pide a la IA todo un plan de negocio, naming, pitch y hasta campañas publicitarias. Todo parece perfecto, pero cuando le preguntas ¿cuál es tu ventaja real? La respuesta es superficial. La IA creó forma, pero no fundamento. Ujú. Y ahí es donde entra el contraste. La IA genera texto, pero no la verdad completa. Para que una idea tenga sustento real, se necesita ese contacto con el mundo, validar hipótesis, comprender el contexto, asumir consecuencias. Sin ello, solo queda una literatura corporativa sin piel. Sí, justamente. Si usas la IA para evitar decisiones incómodas, como IA, ¿qué hago con mi vida? O dejo este trabajo, corres el riesgo de perder responsabilidad. Y sin responsabilidad se pierde madurez. Ujú. Aunque, no todo es negativo. La IA también puede ser un aliado para ordenar la mente, un espejo que te muestra tus criterios, opciones y riesgos, siempre y cuando tú seas quien firme Ya, la decisión final. exacto. Y me gustaría proponer una regla de oro. Nunca aceptes una respuesta sin pedirle a la IA una objeción. O sea, dame tu recomendación y dime por qué podrías estar equivocado. Eso obliga a la máquina a poner límites y a ti a pensar más críticamente. Ujú. Hablando de límites, también hay que empezar desde el origen. Por ejemplo, es vital crear una primera versión de cualquier idea por ti mismo, aunque sea rudimentaria. Un esquema, un párrafo. Luego, de ahí, la IA puede pulir, criticar y expandir. Ya. Comenzar desde cero con la IA te roba ese arranque crucial. Esa primera versión es donde nace tu voz y tu criterio. Si tu voz se convierte en una plantilla generada automáticamente,
Estás viviendo una vida autocompletada. Muy eficiente, sí, pero un poco vacía en esencia. Ujú. Y en el ámbito laboral sucede lo mismo. Si tu día se reduce a pedir prompts y copiar outputs, te conviertes en una especie de operador de teclado. En cambio, si usas la IA como una fábrica de borradores y tú te conviertes en el editor crítico, ahí es donde realmente juegas en la primera Sí. división. Pero existe otro riesgo sutil, el de la ilusión de competencia. Es fácil confundirse al leer un resumen tan pulido y creer que se tiene dominio del tema. Sin embargo, si te piden que expliques sin apoyo, se nota la falta de aprendizaje real. Es un riesgo que se incrementa con el uso indiscriminado de la IA. Ujú. Y aquí es donde, respetuosamente, quiero desafiar un punto. A veces argumentan que el simple hecho de usar la IA desde el inicio permite liberar tiempo para tareas más profundas. Pero, ¿no crees que esa misma práctica puede afilar menos nuestra capacidad de enfrentar esos momentos críticos, como cuando tenemos que argumentar o defender una idea en una reunión? Ya, es un buen punto. La verdad es que la rapidez en obtener respuestas no reemplaza el proceso doloroso pero esencial de equivocarse, releer y volver a intentar. Es ese proceso el que fortalece el pensamiento crítico. Ujú. Y, en ese sentido, la discrepancia entre imitar y realmente aprender se vuelve clara. Delegar el juicio puede ser peligroso si no se hace de forma consciente. Por eso, debemos entrenar el músculo mental en cada interacción con la IA. Ya, exactamente. Y para la audiencia, aquí va un test rápido. ¿Puedes resumir estos puntos con tus propias palabras? Si no, es señal de que la IA te está haciendo más tonto, no más libre. Ujú. Así es. Si por el contrario eres capaz de explicar, cuestionar y generar más valor en menos tiempo, entonces la IA te está amplificando. La diferencia está en cómo la usas. Sí. Y no olvidemos el aspecto emocional en todo esto. Usar la IA para evitar tomar decisiones difíciles nos priva de la experiencia y la madurez. Es como si dejaras que otra máquina decida por ti. Ujú. Exacto. Todavía, cuando la IA te ayuda a ordenar tus ideas y muestra tus opciones, se vuelve útil, siempre que tú seas el que asuma el veredicto final. Esa es la clave. Responsabilidad final en tus manos. Ya. Para resumir, la IA no te hace intrínsecamente más tonto ni más listo. Te vuelve más de lo que ya practicas. Si te acostumbras a evitar pensar, la IA solo amplifica esa debilidad. Pero si la usas para desafiarte, entonces te fortalece. Ujú. Y para que lo tengan claro, aquí les dejamos 3 hábitos prácticos. Primero, antes de preguntar, formula tu hipótesis en una frase. Segundo, luego de la respuesta, pide contraargumentos y fuentes. Y tercero, explica el tema en voz alta en 30 segundos sin mirar tus apuntes. Sí, eso obliga a que la información se procese realmente y no se convierta en un simple eco digital. Es fundamental ejercer ese pensamiento crítico constantemente. Ujú. Ya, totalmente. Es como si empezáramos a depender demasiado de las autopistas cognitivas que nos brinda la tecnología, en detrimento de los caminos menos transitados, esos donde reside la verdadera creatividad. Ujú. Esa es la gran paradoja. Mientras la IA nos libera de ciertos esfuerzos, también nos arriesga a que, al no practicar, perdamos habilidades esenciales. La clave está en equilibrar, usarla cuando corresponde y no cuando evitas el desafío. Sí, en definitiva la tecnología es como un espejo, no te transforma, te revela. Y a veces lo que nos revela es incómodo, pero también es una oportunidad para crecer. Ujú. Así es. Y para que no se vuelva solo una charla filosófica,
recordemos que la responsabilidad final siempre recae en nosotros. La IA ayuda, pero no debe sustituir el esfuerzo mental personal. Ya. Para concluir, reflexionemos. ¿Estamos permitiendo que la comodidad de la IA nos desarme o estamos usando sus fortalezas para elevar el pensamiento? Esa es la pregunta del día. Y con esa pregunta cerramos este episodio. Recuerden, que la IA haga el trabajo sucio, pero que el pensamiento importante siga siendo humano. Sí. Esto fue Sintéticos pero Sinceros. Hasta la próxima y sigan ejercitando ese músculo mental. Nos vemos. Ya. Yo.